Hola, buenas tardes. Gracias a Ecobrión por la invitación. Eh, a continuación les paso las imágenes correspondientes a mi ponencia, que es la importancia del agua en la dinámica de los humedales costeros, perdón, humedales continentales. Comenzaremos por definir lo que son los humedales, con base a tres características básicas de este tipo de ecosistemas, que son la presencia de una lámina de agua temporal o permanente y como consecuencia de ello va a presentar entonces suelos hidromórficos y vegetación hidromórfica o halófita, dependiendo del tipo de humedal. Entonces, esta lámina de agua puede ser de agua dulce y en ese caso tendríamos eh, humedales como planicies de inundación, morichales, esteros, madreviejas de ríos, etc. Si el agua, el agua es salobre o es agua salada, como en el caso de los humedales costeros, entonces tendremos humedales tipo marismas, ciénagas, manglares, salinas y deltas. De acuerdo con Neif, existen dos tipos de humedales. Los grandes humedales, entre los que se encuentran los pantanos y los humedales aluviales, y los humedales marginales, que serían los humedales fluviales, lacustres o litorales. En nuestro caso, la mayoría de los humedales continentales se refieren a humedales ribereños que incluyen todas las corrientes activas y los ecosistemas de llanuras de inundación, en los cuales la inundación por agua superficial o la permanencia del nivel freático somero es un fenómeno irregular. Entonces, según esta figura, el río y el bosque ribereño constituyen el ecosistema de humedal marginal fluvial al que el cual es el ecosistema predominante o el sistema predominante dentro de lo que serían los humedales continentales. ¿Y por qué se forman estos humedales? Bueno, el factor predominante que determina la formación del humedal es el clima. En nuestro país tenemos un clima muy bien definido con una estación seca que va desde octubre hasta marzo y una estación lluviosa que comienza alrededor de abril-mayo hasta septiembre, finales de septiembre, principios de octubre. Entonces, estos meses donde las precipitaciones son mayores, entonces, digamos que en el ciclo hidrológico, pues representan la entrada de agua al sistema, aumentando el caudal de los ríos y por diferentes factores, sean geomorfológicos, sí, básicamente geomorfológicos y por supuesto climáticos, entonces ocurrirán o se llena, aumenta el nivel freático formándose una lámina de agua o las áreas son inundadas por el desborde de los ríos. Se forma entonces un sistema de cobertura subregional en donde la presencia temporal de la capa de agua de variable espesor, porque además varía en profundidad según su posición geomorfológica, condiciona flujos biogeoquímicos propios, suelos con acentuado hidromorfismo y una biota peculiar por procesos de selección que tienen patrones propios en su estructura y dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una fase terrestre durante la sequía y una fase acuática durante la época de lluvias. Y esto nos va a generar un gradiente espacial y temporal de condiciones particulares de microtopografía, textura, potencial redox e hidrología en el suelo. Como consecuencia de eso, entonces, las interrelaciones entre estas variables físico-químicas en el suelo y el agua de inundación va a generar un patrón de mutua dependencia entre la biota. ¿Qué significa esto? Que las poblaciones vegetales y animales van a ver condicionada su distribución y abundancia a la distribución de la lámina de agua y las condiciones físico-químicas del suelo. Esto va a generar entonces un mosaico de comunidades vegetales que difieren en la entrada estacional de materia orgánica a la superficie del suelo, en las tasas de descomposición y en la dinámica de nutrientes, traduciéndose esto en un flujo de energía muy particular en estos tipos de ecosistemas.
En función de eso, entonces tenemos que, dependiendo de cómo sea ese mosaico de comunidades vegetales, vamos a obtener diferentes tipos de humedales marginales fluviales. En nuestro país, los que predominan son las planicies de inundación en los bosques ribereños de los ríos, morichales con dominancia de Mauricia flexosa, esteros con palmares con dominancia de Copernica tectonum, los chaguaramales o maporales con dominancia de Raistonia oleracea y los guafales con dominancia de Guafa angustifolia. ¿Y por qué es importante el agua en la dinámica de los humedales continentales? Bueno, porque básicamente los humedales dependen de las precipitaciones, las cuales entonces van a definir los pulsos de inundación, la magnitud y la duración de los pulsos de inundación. Esto a su vez hace que el agua que entra al sistema, entonces una parte se mantenga sobre el suelo, formando la lámina de agua característica del humedal, y otra parte entonces se infiltra a través del suelo, llenando los depósitos de agua subterránea, aumentando el nivel freático, y de esta manera, a través de las aguas subterráneas, se produce una conectividad con el río, con los humedales, con otros humedales adyacentes en áreas no tan cercanas y que dependen del mismo curso de agua, así como con las áreas terrestres. Y de esta manera hay una especie de equilibrio en el ciclo del agua dentro de los humedales. Y eso es bueno porque esto es, digamos, lo que los hace más importantes y que definen los servicios ecosistémicos que brindan los humedales continentales a las comunidades adyacentes. Y entre estos servicios ecosistémicos que brindan los humedales ribereños podemos mencionar los recursos biológicos que le aportan a las comunidades aledañas, el aporte de materiales de construcción como madera y transporte fluvial en muchos casos. Además de decir que estos ecosistemas son altamente biodiversos, productivos, funcionan como corredores ecológicos y, más importante, control de inundaciones. El control de inundaciones es muy importante para las comunidades que viven cerca de los humedales, y esto es muy importante para un punto a favor para enfatizar lo que sería la protección de estos sistemas. Entonces, como los humedales son sistemas socioecológicos, son amenazados por actividades antrópicas tales como la expansión agrícola, los incendios en las sabanas adyacentes, la fragmentación, el represamiento y el cambio de cauces, y la extracción de madera, porque esto hace que ocurra fragmentación y pérdida de la biodiversidad vegetal, que a la larga es un factor clave dentro del ecosistema de humedal, no solo por la productividad, sino por la estabilidad, digamos, de la estructura de este tipo de ecosistema. Entonces estas amenazas hacen los humedales ribereños o continentales particularmente vulnerables. ¿A qué se refiere esto? Pues a la susceptibilidad de sufrir daños o pérdida de sus elementos. Y aparte de las causas antrópicas que se consideran extrínsecas al sistema, también existen causas intrínsecas que hacen de estos sistemas altamente vulnerables, y una de ellas es el cambio climático. Los cambios en la temperatura del agua, en los patrones de precipitación, pues alteran la estructura de los sistemas porque, digamos que la vegetación y los organismos que están allí están adaptados a ciertas condiciones y pudieran verse afectados por el cambio climático, aunque se ha hablado sobre la adaptabilidad de este tipo de ecosistemas
ante las perturbaciones graves. Entonces, digamos que los humedales entonces serían factores claves en cuanto a la adaptabilidad y la mitigación del cambio climático. Y finalmente quiero destacar, en el marco del Día Mundial del Agua, que se reconozca y se visibilice la diversidad de humedales presentes en Venezuela y su importancia para regular los ciclos hidrológicos en los diferentes tipos de ecosistemas. Quiero agradecer también a Ecobrión por la invitación y muchísimas gracias por su atención.